A sus lugares, por favor, hermanos. Y vamos a reflexionar juntos en este mensaje que nuestro Dios tiene para con nosotros ahora en el libro del profeta Miqueas, en su capítulo 5, versículos 1 al 5, otro de los mensajes que vienen a complementar toda esta serie de señales, de anuncios en torno a la venida de Jesucristo, en torno a la venida de aquel que habría de traernos paz y tranquilidad. Y a diferencia de otros textos bíblicos que hemos estado analizando en este periodo de mensajes alusivos al nacimiento del Salvador, hoy podemos encontrarnos ya la puntualidad de una región geográfica, puntualidad en torno a circunstancias que son importantes para nosotros complementar esas señales que Dios da a nosotros en torno a la fe, en torno a nuestra vivencia en el Evangelio y sobre todo a lo que podemos esperar de el Salvador hoy en nuestros tiempos. Y una de las cosas que suelen suceder en la vida de manera casi normal es que en la mayoría de casos, cuando tenemos una expectativa sobre un cambio, cuando tenemos una expectativa sobre una nueva etapa, cuando tenemos una expectativa sobre un nuevo anuncio, suele suceder que empezamos a generar una serie de escenarios, una serie de panoramas que pueden beneficiar o afectar nuestra estabilidad, incluso emocional, de frente a todo lo que pueda suceder. Y creo que de alguna u otra manera, sin tocar otro tipo de temas, puede generar una situación expectante lo que habrá de acontecer en nuestro país el próximo año, tocante a muchas circunstancias, más de índole político que de otras esferas, pero aún así genera una expectativa y casi siempre estamos como seres humanos esperando que algo suceda, que algo de pronto pase, que algo de pronto cambie, que algo de pronto haga que todo sea mejor y seguimos esperando esa señal convincente para estar seguros de que ahora sí el cambio está operando en nuestro entorno. Esto es justo lo que había estado sucediendo en el pueblo de Israel. Ellos esperaban un Mesías. No lo esperaron una década, no lo esperaron 20 años, no lo esperaron 30 años, lo esperaron cantidad de años. En algunos casos, cerca de 800 a 900 años esperaron el cumplimiento de esa promesa, esperaron que el Señor pudiera por fin enviarles un libertador. ¿Referente a qué? A la opresión que habían estado viviendo por diferentes imperios, desde el asirio, desde el babilónico, posteriormente lo sería el romano, que ese sería uno de los que más se prolongarían, y ellos estaban a la expectativa de que algo sucediera en nuestras vidas. ¿Cuál es la expectativa que tenemos como iglesia, como creyentes, para esa venida del Salvador hoy, en los tiempos que nosotros vivimos? Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, queremos darte las gracias por la oportunidad que nos das de estar cerca a tu palabra. Queremos rogarte, buen Dios, que se hace en nuestros corazones, que se hace en nuestras vidas. Queremos pedirte, Señor, que te manifiestes en torno a tu palabra y que podamos estar preparados para que cuando eso suceda no tengamos la menor duda. Te damos gracias, amantísimo Padre y Señor celestial, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. En torno a estas expectativas, en torno a la venida del Salvador, y que en cierta manera debe quedarnos claro las puntualidades que el profeta Miqueas está señalando en torno a las cosas que habrán de suceder cuando Él viniera, que habrían de suceder cuando Él viniera. Y algunos de ustedes
no sé si tuvieron en su momento la oportunidad de escuchar en noticias reales, no estoy hablando de aquellos rumores que circulan en las redes sociales, no, noticias reales, entre comillas, sobre la aparición por ahí de la década de los 90, principio del 2000, de por lo menos 4 mesías, uno de ellos curiosamente argentino, que anunciaban con su sencillez tradicional, espero que no nos esté viendo ningún argentino, con su sencillez tradicional, en torno a la vivencia. Y uno podría decir, qué absurdo, todos tenemos en claro que eso no iba a suceder, que el Mesías se daría a conocer a todo el mundo y no solamente en una región y no solamente unos cuantos. Y vemos que de pronto mucha gente los siguió, mucha gente caminó en pos de ellos, mucha gente viajó a Argentina, viajó a Europa, viajó a África, por ahí también hubo un Mesías africano, tratando de entender que ese era el mensajero que Dios había venido. Pero ¿saben lo curioso? Es que la misma Escritura nos menciona que deberíamos tener cuidado de esos tiempos. Y deberíamos tener especialmente cuidado en lo que es, en las cosas que tendríamos que esperar en torno al regreso del Salvador. Y la Escritura nos dice claramente, cuando escuchan rumores, ahí el Mesías, no le crean, el Mesías no vendrá para unos cuantos. Pero entonces, ¿qué sucede con el Salvador? Porque si la Escritura nos advierte eso a nosotros, con toda la ventaja que tenemos de estudiar la Biblia, que tenemos de escudriñarla, de aprender de ella, si no entendemos una palabra, vamos y buscamos en un diccionario, comparamos diferentes versiones y hoy en internet encontramos múltiples herramientas que pueden ayudarnos a explicar muchas cosas. Y si con todo y eso, el cristianismo se sigue confundiendo, imaginen ustedes las expectativas que tenían las personas en la época del profeta Miqueas. Vean ustedes el versículo 1. Cuando él menciona esto en relación al Mesías, al Salvador, previamente en el capítulo 4, habla de la tranquilidad, de la paz, de la armonía, de la providencia y de la abundancia que habrá cuando el Dios Todopoderoso finalmente establezca su reino. Pero vean ustedes lo que sucede en el versículo 5, porque el 4 es emotivo, el 4 llena de entusiasmo, llena de alegría. Y creo que hay muchísimos pasajes en la Escritura que al cristianismo lo llenan de emoción, que nos llenan de entusiasmo, de saber que tenemos un Dios todopoderoso, que es amoroso, que bendice, que multiplica, que da esfuerzo alcanzado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vean lo que está sucediendo en el versículo 1 del capítulo 5. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. ¿Qué dice después ahí, hermanos? Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Y para que podamos darnos una idea, no estoy tomando partido, no podemos tomar un partido necesariamente en torno a lo que está sucediendo, pero para que entendamos la idea de un sitio de guerra, miremos hacia Israel y Palestina justo en estos momentos, Israel y Gaza. Eso es un estado de sitio. Y es curioso, porque es justo lo que está hablando el Señor en torno a Israel, pero ellos eran los sitiados. ¿Qué sucedía en un sitio de guerra en la antigüedad? El ejército invasor no tenía reglas éticas. El ejército invasor podría destruir, podría matar, podría secuestrar, podría violar, podría vender como esclavos a las personas que ellos dominaran. Todo eso sucedía en un sitio. Ahora vamos a ponerlo también en este contexto. Israel, justo en ese momento, no era el pueblo más popular en la tierra como no lo es hoy en día. Y si alguien tenía intención de dañar a Israel, créanme, iba a aprovechar la menor oportunidad que tuviera. Eso es de lo que está hablando el profeta Miqueas. Y de pronto estoy seguro que en algún momento las personas empezaban a cuestionarse, a ver, bueno, Miqueas nos está hablando de que vendrá el reinado universal del Señor, que Él juzgará a los pueblos, que corregirá naciones, que mostrará su poder, que destruirá a los enemigos y que no habrá más guerras. Y lo primero que ve son guerras.
pareciera ser no un mensaje muy congruente el uno con el otro. Y en ese tiempo, la figura del Salvador cobraba un gran peso. Israel siempre supo que habría de venir un Salvador, pero no tenía ni la menor idea, a pesar de todo lo que el Señor había establecido para ellos. Versículo 2, que es tal vez el más conocido dentro de esta promesa bíblica en torno al Mesías. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. ¿Qué dice ahí, hermanos? De ti saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Creo que este es uno de los puntos que quebró la confianza de Israel en torno a la venida de ese Mesías. Poder haber esperado que ese Mesías naciera directamente en Judá, una de las ciudades más poderosas del reino hebreo, una de las ciudades simbólicas. Ahí se construyó el templo. El Mesías tendría que venir de ahí, tendría que venir de la realeza. Tendría que ser alguien importante, tendría que ser alguien que cambiara las circunstancias. Y quiero que pensemos en esto, en las expectativas que usualmente el ser humano puede formularse en torno a este tipo de circunstancias cuando estamos en situaciones complicadas o difíciles. Y a pesar de todo eso, el Señor dice: de ahí saldrá el libertador. Y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. No sé si podamos asimilar esta cuestión de los tiempos. De pronto, un sexenio se nos hace largo. De pronto volteamos a cierto país asiático cuyo presidente está por reelegirse por enésima vez para un periodo de 30 años. Y se hace eterno. Creo que Israel, al igual que nosotros, estoy convencido de ello, el poder hablar de un reinado del Mesías con un sin fin de tiempo, por toda la eternidad, resultaba un poco incomprensible. Y aún más si lo llevamos a lo que Jesús enseñaba ya en la vida y en el ministerio, habiendo crecido, que el reino de Dios se había acercado, que el reino de Dios ya estaba entre nosotros. Estoy seguro que Pedro volteó y le dijo a Jesús: sí, pero dime en dónde está, porque sigo viendo injusticias. Sigo viendo que los romanos nos siguen dominando, sigo viendo que estamos oprimidos, sigo viendo que vivimos en pobreza, sigo viendo que nuestros líderes religiosos, los sacerdotes y los fariseos nos explotan y abusan y nos imponen impuestos. ¿Cuál es nuestra expectativa entonces en torno a ese Salvador? Sí, los milagros estaban bien. Sí, los discursos tenían su impacto. Pero vean ustedes lo que aparece en el versículo 3: pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. No perdamos de vista el tiempo. Les acaba de decir que de esa ciudad, les acaba de decir que del lugar en el que ellos se encontraban vendría un Salvador, pero no les dice cuándo. Y estaban sitiados. Y después de esto vendría una caída terrible para Israel.
Están próximos a enfrentar o estaban próximos a enfrentar 450 años de silencio absoluto de parte de Dios. ¿Sabes lo difícil que es eso? Para que te des una idea, imagínate, sucede tristemente hoy en nuestro país y en algunas partes del mundo, sucede que de pronto imagínate que al gobierno en turno se le ocurra la brillante idea de cerrar templos, se le ocurra la brillante idea de prohibir la Biblia, de perseguir a quien tenga la fe cristiana, y tú recuerdas que un día el Salvador va a regresar. Versículo 4. Y Él estará y apacentará. ¿Qué dice ahí, hermanos? Versículo 4. Y Él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora serán engrandecidos hasta los fines de la tierra. Si hoy se nos preguntara a nosotros de manera directa, hermanos, ¿qué nos hace estar seguros hoy? ¿Qué nos hace sentir seguros? ¿Qué hace que puedas poner tu máximo esfuerzo? La mayoría reclamamos seguridad, evidentemente es algo que necesitamos nosotros, pero ¿qué nos hace a nosotros sentir seguros? Hace unos instantes en la reunión de jóvenes tocábamos un tema alusivo a esto también. En el mensaje, en el Evangelio de Lucas, cuando los discípulos se atrevieron a pedirle a Jesús que les aumentara la fe, Jesús empieza a cuestionar lo que estaban haciendo ellos. Y termina diciéndoles: siervos inútiles somos, lo que debíamos hacer, eso hicimos. Cuando venga el Salvador, el mensaje para la generación de Miqueas, habría seguridad, habría paz, habría tranquilidad en el corazón de todos y cada uno de ellos. El versículo 5 menciona: y este será nuestra paz. Y si ustedes van a Isaías capítulo 9, una de las características que se le atribuyen a Jesús es que precisamente Él sería llamado príncipe de paz. Y si ustedes van y leen los evangelios, se darán cuenta que quienes pudieron experimentar esa paz, quienes pudieron experimentar esa tranquilidad, le siguieron fielmente. Entre ellos estaban sus discípulos, entre ellos estaban las mujeres que seguían a Jesús, entre ellas estaba María Magdalena, entre ellas estaba María, la madre de Jesús, estaba María de Betania, estaba Marta también, estaba Susana y otras grandes mujeres que le siguieron confiando en el Señor. ¿Había cambiado su entorno? No, se había vuelto más hostil. Sin embargo, pudieron comprender que no se encontraban solos. Pudieron entender que el Señor estaba con ellos en sus vidas. Que Jesús había demostrado ya evidentemente que era una persona digna de confiar. Ese es el mensaje que está transmitiendo Miqueas en un momento difícil. Y justo en ello también tenemos que reflexionar, no solamente en la procedencia del Mesías, sino también tenemos que reflexionar en el mensaje que estamos transmitiendo hoy, en la perspectiva que nos estamos generando hoy del regreso de Jesús. ¿Qué habrá de acontecer? Incluso Jesús planteó una parábola más adelante de las 10 vírgenes, donde menciona que 5 de ellas eran sensatas y 5 eran insensatas. 5 estaban preparadas para cuando su Señor viniera y 5 no le dieron importancia.
con todo este tipo de señales que estamos viendo, y más allá de augurar con ello que por las guerras, que por el hambre, que por todo eso ya viene el fin del mundo, hermanos, el fin del mundo ya había sido trazado. Eso no debería preocuparnos. Va a venir el fin del mundo, tengamos miedo o no tengamos miedo. ¿Qué habrá de acontecer con nosotros? ¿Cuál será el papel de la iglesia? ¿Cuál será tu papel que el Señor te permite jugar? Si bien es cierto, Él lo dijo, nadie sabe ni el día ni la hora. Por lo tanto, todos y cada uno de nosotros deberíamos estar preparados. Cuando Él venga, se cumplirán todas y cada una de sus predicciones. Se cumplirá cada una de sus palabras. Y nosotros deberíamos esforzarnos en acercarnos cada vez más a lo que Él quiere que hagamos de nuestra vida. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, queremos darte las gracias por esta maravillosa oportunidad que nos has dado de estar escuchando tu palabra. Sé con nosotros, ayúdanos, bendito Dios, a comprender tu mensaje. Permite que podamos honrarte y glorificarte todos los días de nuestra vida. Te damos gracias, Señor, en el nombre bendito de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.